Se confirma el bombardeio. Una operación que parecía completamente encaminada acaba de cambiar de rumbo. El Leipzig se retira y Florentino Pérez tiene delante una de esas situaciones inesperadas que pueden transformar completamente un mercado de fichajes. El nombre es Fisnik Asllani, tiene solamente 23 años, y en mi opinión, el Real Madrid debería investigar inmediatamente si lo que acaba de ocurrir puede convertirse en una auténtica oportunidad. Soy Nilsson, esto es El Madridista, y antes de continuar quiero dejar algo absolutamente claro. No estoy diciendo que Asllani esté negociando con el Real Madrid. Tampoco que Florentino haya presentado una oferta. Lo que estamos haciendo es analizar una situación que acaba de aparecer en el mercado y preguntarnos algo muy sencillo. ¿Debería el Madrid aprovecharla? Mi respuesta, con una condición que explicaré, es que sí debería intentarlo. Porque hace muy poco prácticamente ni siquiera existía esta posibilidad. El Leipzig estaba preparado para avanzar por Asllani. Se hablaba de una operación alrededor de los 25 millones de euros, con variables que podían aumentar esa cantidad, y todo indicaba que el joven delantero continuaría su carrera allí. Pero llegó el reconocimiento médico. Y todo cambió. Según la información publicada, el Leipzig frenó la operación después de las pruebas realizadas al futbolista. Ahora bien, quiero evitar inmediatamente cualquier exageración. No conocemos públicamente cuál fue exactamente la cuestión detectada ni conocemos su gravedad. Por eso nadie debería afirmar que Asllani tiene un problema grave porque simplemente no tenemos información suficiente para decirlo. Y esto es precisamente lo primero que tendría que hacer Florentino. Antes de hablar de fichaje. Antes de negociar 25 millones. Antes incluso de intentar convencer al jugador. Los médicos del Real Madrid tienen que investigar absolutamente todo. Historial. Pruebas. Informes. Estado actual. Y si encuentran algo que represente un riesgo importante a medio o largo plazo, yo terminaría la conversación inmediatamente. Pero imaginemos el otro escenario. El Madrid realiza sus propias pruebas y concluye que aquello que provocó las dudas del Leipzig no representa un riesgo significativo. Entonces tenemos que empezar a hablar de fútbol. Y ahí Asllani empieza a parecerme tremendamente interesante. Tiene 23 años. Esto para mí es fundamental. Porque no estamos hablando de traer un delantero veterano para solucionar una temporada. Estás comprando presente, pero también estás comprando potencial. La pasada campaña consiguió 11 goles y 8 asistencias en 35 partidos. 19 participaciones directas en gol. Y quiero detenerme precisamente en las asistencias. Porque cuando hablamos de un delantero muchas veces miramos solamente una cifra. ¿Cuántos goles? Pero 8 asistencias nos dicen que estamos ante un atacante que también puede intervenir en la construcción de las jugadas. No vive exclusivamente del último toque. Puede moverse. Puede salir de la zona central. Puede asociarse. Puede atacar espacios. Y esa movilidad me parece especialmente interesante para un Real Madrid que tiene muchísimo talento alrededor del área. Porque yo no ficharía a Asllani pensando. Este tiene que llegar y marcar 30 goles. Ese sería precisamente el error. Si quieres un delantero que llegue mañana con la obligación de ser uno de los mejores goleadores del mundo, entonces tienes que mirar otro mercado y probablemente preparar 100 millones. Asllani representa otra cosa. Representa una apuesta de crecimiento. Un jugador que puede entrar en la rotación, competir, desarrollar determinadas características y demostrar poco a poco cuál es realmente su techo. Y esto me lleva al primer gran motivo por el que yo estudiaría su contratación. El Madrid necesita volver a encontrar valor antes de que el mercado lo multiplique. No puede solucionar absolutamente todas las posiciones pagando 80, 100 o 150 millones. Ningún club puede hacerlo permanentemente. Incluso el Real Madrid necesita detectar futbolistas antes de que alcancen su valoración máxima. ¿Cuántas veces vemos a un jugador llegar a un club por 20 o 30 millones, y 2 temporadas después, escuchamos que cuesta 80? Entonces preguntamos, ¿por qué el Madrid no lo fichó antes? Pues precisamente estas son las situaciones donde tienes que investigar. No cuando cuesta 80. Ahora. Y existe un segundo motivo que me parece todavía más interesante. El precio puede haber cambiado. Si antes de lo ocurrido Leipzig estaba dispuesto a moverse alrededor de los 25 millones, esa cifra era una referencia del mercado. Pero la operación acaba de caerse. Por lo tanto, yo no llegaría diciendo: aquí están los 25 millones. Eso sería negociar muy mal. Florentino tiene que utilizar las nuevas circunstancias. Quizá puedes reducir el fijo. Quizá puedes estructurar una cantidad importante en variables. Quizá puedes vincular determinados pagos a partidos disputados, rendimiento o disponibilidad.
Quizá puedes conseguir una operación donde el riesgo económico inicial sea considerablemente menor. Y aquí aparece una palabra que me parece fundamental. Riesgo. Todo fichaje tiene riesgo. Hasta un futbolista de 100 millones puede lesionarse, no adaptarse o simplemente no funcionar. La cuestión no es eliminar completamente el riesgo. La cuestión es preguntarte, ¿la recompensa potencial justifica el riesgo que estoy asumiendo? Con Asllani, si los médicos dan luz verde y consigues negociar una operación inteligente, mi respuesta empieza a acercarse muchísimo al sí. Porque tienes un jugador de 23 años. Con producción ofensiva. Con experiencia. Con capacidad para continuar creciendo. Y sin necesidad de convertirlo inmediatamente en una estrella. Eso cambia completamente las expectativas. Y existe un tercer argumento que para mí puede ser incluso más importante deportivamente. El perfil de Asllani no obliga al Madrid a jugar siempre de la misma manera. Es un delantero con movilidad. Puede atacar profundidad. Puede participar fuera del área. Puede aparecer en diferentes zonas. Y cuando tienes alrededor futbolistas capaces de generar ventajas, esa movilidad puede abrir espacios para los demás. Imaginemos una defensa completamente cerrada. Asllani abandona momentáneamente la referencia central. El central tiene que decidir. ¿Lo sigue? ¿Se queda? Si lo sigue, aparece un espacio. Si no lo sigue, Asllani puede recibir. Son pequeños movimientos, pero en equipos con muchísimo talento ofensivo pueden producir grandes consecuencias. Y además hay algo que me gusta mucho de esta posible operación. No existe necesidad de precipitar su desarrollo. Puede competir. Puede aprender. Puede tener minutos dependiendo del partido. Puede entrar cuando necesitas otro tipo de presencia ofensiva. Y si responde, naturalmente irá ganando protagonismo. Eso es mucho más saludable que fichar a un joven y colocarle inmediatamente sobre los hombros la responsabilidad de solucionar todo el ataque del Real Madrid. Pero aquí también quiero introducir una advertencia. No podemos enamorarnos simplemente del precio. 25 millones también son mucho dinero si el jugador no funciona. Por eso todo tiene que comenzar por la evaluación médica y continuar con la evaluación deportiva. ¿Encaja realmente? ¿Tiene las características que busca el entrenador? ¿Existe espacio dentro de la plantilla? ¿Aceptaría llegar sabiendo que tendría que competir? ¿El precio final representa realmente una oportunidad? Si las respuestas son positivas, entonces sí quiero ver a Florentino moviéndose. Porque mientras nosotros analizamos, otros clubes también están observando. Y las oportunidades de mercado tienen una característica bastante incómoda. No esperan eternamente. Hoy Leipzig está fuera. Mañana puede aparecer Dortmund. Puede aparecer un club de la Premier. Puede aparecer otro proyecto alemán. Y si Asllani continúa desarrollándose y dentro de 2 temporadas vale 70 millones, ya será demasiado tarde para hablar de oportunidad. Ahí estaremos hablando de una operación completamente diferente. Por eso mi postura en este momento es clara. Investigar, comprobar y negociar. No fichar a cualquier precio. No ignorar lo ocurrido en el reconocimiento médico. Pero tampoco descartar automáticamente a un delantero de 23 años con estos números solamente porque otro club decidió retirarse. El Madrid tiene recursos médicos, deportivos y económicos suficientes para realizar su propia evaluación. Y si después de hacerlo concluye que el riesgo está controlado, entonces Florentino tiene que aprovechar su posición. Porque quizá el verdadero bombazo no sea pagar 100 millones por el nombre que aparece en todas las portadas. Quizás sea pagar muchísimo menos por un futbolista antes de que todos descubran lo que puede llegar a ser. Y ahora quiero preguntaros algo, madridistas. ¿Os parece que el Real Madrid debería investigar inmediatamente la situación de Fisnik Asllani o creéis que lo ocurrido con Leipzig ya es motivo suficiente para descartarlo? Dejad vuestra opinión en los comentarios, dadle al like y suscribíos a El Madridista. Porque en la segunda parte quiero ir bastante más lejos. Vamos a hablar de cómo podría utilizarse Asllani dentro del Real Madrid, que tendría que mejorar, porque una operación cercana a los 25 millones puede ser mucho más interesante de lo que parece, y sobre todo, dónde está la línea entre una apuesta inteligente y un riesgo innecesario. Y ahora llegamos a la pregunta que realmente importa. Si los médicos dan luz verde y el precio es correcto, ¿qué podría aportar Fisnik Asllani al Real Madrid? Para mí, lo primero sería entender que estamos fichando. Asllani no llegaría para convertirse inmediatamente en la gran referencia ofensiva del equipo. Tampoco podemos vender la idea de que por 25 millones Florentino estaría encontrando automáticamente a un delantero de nivel mundial. No. La oportunidad está precisamente en otra cosa. Tiene 23 años,
Viene de una temporada con 11 goles y 8 asistencias y todavía tiene margen para mejorar. Por eso lo veo como un jugador de plantilla que puede comenzar desde un papel secundario y obligar al entrenador a darle cada vez más minutos si responde dentro del campo. Y su movilidad puede ser especialmente útil. Asllani puede abandonar el área, participar en combinaciones y posteriormente volver a atacar el espacio. Eso permite que los jugadores que aparecen desde segunda línea encuentren zonas libres. Y en el Madrid hay muchísimo talento para aprovechar esos movimientos. No necesitaría tocar 50 veces el balón. Necesitaría mover defensores, atacar espacios y aparecer donde puede hacer daño. Pero para mí existe algo todavía más atractivo que su posible encaje. El tipo de operación. Estamos acostumbrándonos peligrosamente a hablar de 80, 100, 150 e incluso 200 millones cada vez que aparece un posible fichaje para el Real Madrid. Y no puede ser siempre así. Florentino necesita también operaciones intermedias. Futbolistas jóvenes cuyo precio todavía permita asumir cierto margen de desarrollo. Si Asllani cuesta aproximadamente 25 millones, la pregunta no debería ser: ¿es hoy un delantero de 100 millones? Evidentemente no. La pregunta correcta sería: ¿puede convertirse en un futbolista que dentro de 2 o 3 temporadas valga muchísimo más de lo que hemos pagado? Ahí sí me interesa muchísimo la respuesta. Porque imaginemos que llega por una cantidad incluso inferior después de lo ocurrido con Leipzig. Se adapta. Marca goles. Gana protagonismo. Y con 25 años tienes un delantero completamente integrado en el Real Madrid y con un valor de mercado muy superior. Eso sería una operación extraordinaria. Y si además Florentino consigue colocar una parte importante del precio en variables, el riesgo disminuye todavía más. Por eso digo que aquí la negociación es casi tan importante como el jugador. Yo no pagaría cualquier cantidad. Tampoco entraría en una subasta. Si otro club aparece mañana ofreciendo 40 o 50 millones, probablemente me retiraría. Porque entonces desaparece precisamente aquello que hace atractiva esta historia. La oportunidad. Asllani tiene sentido para mí alrededor de los 25 millones, o mejor todavía, por debajo de esa cifra con variables. No tiene sentido convertirlo artificialmente en una operación gigantesca. Y tampoco podemos olvidar lo ocurrido con Leipzig. Esto es fundamental. No sabemos exactamente qué apareció durante las pruebas médicas. Por eso Florentino tiene que ser frío. Si los médicos del Madrid dicen: existe un riesgo importante, se termina. No importa que cueste 20. No importa que tenga 23 años. No importa que haya marcado 11 goles. Se termina. Pero si después de estudiar absolutamente todos los especialistas dicen que puede competir normalmente y que aquello que preocupó al Leipzig no representa un riesgo significativo, entonces la conversación cambia. Porque quizá otro club acaba de abandonar una operación, y sin querer, ha creado una oportunidad para el Real Madrid. Y aquí es donde quiero ver inteligencia. No necesitamos que todos los fichajes sean galácticos. También necesitamos encontrar al jugador antes de que se convierta en galáctico. Asllani puede salir mal. Claro que puede. Como cualquier fichaje. Pero si los informes médicos son positivos y las condiciones económicas son favorables, el riesgo puede ser suficientemente pequeño frente al potencial beneficio. Y por eso mi mensaje a Florentino sería muy sencillo. Investiga ahora. Pregunta las condiciones. Habla con el jugador. Haz tus propias pruebas. Y si todo encaja, negocia. Porque si esperas 2 temporadas para descubrir si Fisnik Asllani realmente puede convertirse en un gran delantero, probablemente ya no costará 25 millones. Y entonces habremos perdido precisamente aquello que tenemos delante hoy. Una oportunidad de mercado. Ahora decidís vosotros, madridistas. Si los médicos dan luz verde y Florentino consigue cerrar la operación alrededor de los 25 millones de euros. ¿Ficháis a Fisnik Asllani o preferís guardar el dinero para intentar una operación mucho más grande? Os leo en los comentarios. Dejad vuestro like, suscribíos al Madridista y haced clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en la pantalla para continuar con toda la actualidad del Real Madrid. Porque los grandes fichajes llaman muchísimo la atención. Pero muchas veces los mejores negocios se hacen antes de que el resto del mercado descubra que eran grandes fichajes.